pero que particularmente para toda la ciudadanía en México en los próximos años va a ser de la mayor importancia, del mayor interés, porque en manos de este nuevo sistema se va a poner la circunstancia jurídica penal de toda una sociedad. Como se los habíamos comentado hace un momento a través de la lectura de una síntesis curricular, en la Cámara de Diputados, los diputados federales, tenemos un gran compromiso con este nuevo sistema. Este nuevo sistema reviste la mayor relevancia por la coyuntura histórica que vivimos. Si ustedes se han dado cuenta en las posibilidades de información que tenemos en este momento, que son altísimas a través del internet, a través de los medios escritos, televisión, radio, todos ustedes han sido testigos de los grandes cambios que se han generado a través de las reformas constitucionales promovidas por el presidente Enrique Peña Nieto. ¿Soy priista? Sí, efectivamente, sí lo soy. Y lo soy orgullosamente priista, porque además venimos complementando una situación muy importante. Estamos trabajando en favor de causas sociales, ajenos en muchos de los aspectos a la situación partidista. El aspecto político aquí pasa a un segundo término cuando estamos hablando de realidades y cuando estamos hablando de beneficios para la sociedad, de beneficios para nuestro pueblo. Históricamente, regreso a lo jurídico, históricamente nuestro país en materia penal ha vivido dos grandes coyunturas. La primera coyuntura fue en febrero, el 5 de febrero de 1917, cuando en Querétaro se promulga la Constitución, que hasta el momento no rige, y que viene en materia penal a hacer un gran cambio comparativamente con lo que antes se trabajaba. Antes del 17, ¿cómo era la justicia penal en México? De 1821, fecha de la independencia, traemos la carga histórica de lo que es el derecho francés, el derecho español y la manera en cómo se hacía la justicia penal. Existían maneras muy especiales donde principalmente había una figura que era la más trascendente, la figura del juez. El juez de 1821 a 1917 era el todopoderoso. ¿Qué significa eso? El juez era el jefe de la policía, de todas las policías. El juez era el jefe de los abogados e investigadores de los delitos. Estamos hablando particularmente en materia penal. El juez, además de ser jefe de la policía y además de ser jefe de los abogados investigadores, que no existía el Ministerio Público en ese entonces, recuerden ustedes, también el juez le llegaba el pastel y el juez lo metía al horno, lo horneaba, lo partía y lo distribuía. ¿Qué significa? El juez hacía absolutamente todo. Eso iba contraviniendo lo que posteriormente, a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, lo que llamamos ahora los derechos humanos. No era posible, y además, los primeros indicios de lo que ahora llamamos el debido proceso. Todo esto contravenía tanto el indicio del debido proceso como los derechos humanos. No era posible que en manos de una sola persona quedara absolutamente toda la responsabilidad de lo que significaba el derecho penal. Para 1917 llega la Constitución, que en su momento, como ustedes lo saben, fue la primera Constitución del siglo XX. La primera revolución del siglo XX, en 1910, en México también se da, la primera Constitución que por primera vez a nivel mundial establece con precisión los primeros articulados, las primeras partes de la misma, que vienen a defender y a establecer cuáles iban a ser las garantías individuales. Los primeros 28 artículos de la Constitución, como ustedes lo saben, establecen con toda precisión las garantías individuales de todos los mexicanos. Ese fue el principio de los derechos humanos. En el 1917 también nace por primera ocasión una figura que va a ser determinante en la vida jurídica de nuestro país, el Ministerio Público.
Esa figura no existía antes, nace con el derecho mexicano y de ahí se transporta a muchos países de América Latina, porque recordemos, México siempre ha sido un país en el cual la influencia jurídica nuestra ha alcanzado a la mayor parte de los países de América Latina. Últimamente las condiciones no han sido las mismas, pero veremos cuáles han sido las razones para ello. Junto con el Ministerio Público, una cosa importante, el Ministerio Público cuando nace jurídicamente para hacer un equilibrio a la figura del juez. El juez ya no podía ser el todopoderoso, el Ministerio Público es la figura que viene a limitar el poder del juez. Ministerio Público, es importante también recordarlo. ¿Qué significa el Ministerio Público? ¿Qué es el Ministerio Público? Ministerio es una palabra de origen latino que proviene del ministrare. Ministrare significa dar. Ministerio, y recordemos, aquí también hay que retomar un poco de la historia del derecho, del derecho hispano, del derecho latino. Nuestro derecho, que viene recargado con la influencia del derecho romano, del derecho francés, del derecho español, tiene una gran vinculación con las tradiciones religiosas. El ministerio es una figura original del derecho canónico, del derecho religioso. Existen los ministerios de la fe dentro de la religión. El ministerio de la fe es efectivamente dar la fe. Ministerio viene de ministrare, ministrare es dar la fe. Repartir la fe, difundir la fe. Para efectos legales, para efectos civiles, el Ministerio Público es el que da, ¿qué da? Del aspecto público del gobierno, del Estado, de la figura del Estado, es darle seguridad al ciudadano de que va a ser protegido, porque el Ministerio Público nace con esa idea, de dar la seguridad y la protección al ciudadano frente a lo que era en ese momento el poder enorme que tenía la figura del juez. Vienen años posteriores y el derecho penal en México viene teniendo cambios muy importantes. Primeramente, en el 17 se le da una gran importancia a la defensa jurídica de los derechos del ofendido. A mitad del siglo XX viene un cambio y dice, hey, momento, no hemos visto a la víctima está perdida, no está protegida. Viene entonces el gran movimiento de los años 80, 70, 80 en el mundo, dirigido a privilegiar los derechos humanos en sus términos más latos y también dirigido a lo que es principalmente en materia penal, a la víctima. Y se decía, hay un derecho penal que protege al ofendido, hay un derecho penal que protege al procesado o al inculpado, pero ¿qué pasaba con la víctima? La víctima no tenía derechos, cuando menos, específicamente establecidos, ni en la Constitución, ni en las leyes secundarias. Y nace entonces el gran movimiento de derechos humanos, en los años 70, 80 del mundo, 60, 70 del mundo, llega a México sobre los años 80, 90. Se crea en ese entonces la figura del ombudsman, que son los presidentes de las comisiones de derechos humanos, en todo el país se conforman, y empieza la corriente humanista en el derecho a ser punto de partida muy importante. ¿Qué pasa en el año 2000, en el año 2011? En el año 2011 viene la gran reforma del artículo primero constitucional, la reforma pro hombre. ¿Qué significa? Significa llevar los derechos humanos a su faceta más amplia, para efecto de que el Estado mexicano, la ley mexicana, la Constitución, privilegie por encima de todo el bienestar del individuo y el garantizar plena y totalmente sus derechos, tanto constitucionales como legales, por encima de cualquier situación que lo pueda perjudicar. Se privilegia el principio
de presunción de inocencia, se privilegia el principio de debido proceso, que son los que en este momento a nivel penal llevan la mano absolutamente en las decisiones de los jueces en todo el país. Llámese jueces del fuero común y, por supuesto, los jueces constitucionales, que son los jueces de distrito, y los tribunales colegiados, unitarios, y por supuesto la Suprema Corte de Justicia. Dentro de este marco de exaltada corriente de humanismo que vivimos en este momento, se presentan las necesidades procesales que eran indispensables platicar sobre ellas. Se da una corriente muy importante a principios sobre el año 2005 más o menos, donde a nivel de la justicia penal se sigue manejando la idea de que en México teníamos que cambiar. Hace un rato con nuestros compañeros abogados de la barra mexicana y los directivos de la escuela, comentábamos que gran parte de nuestros autores de los libros más importantes en materia penal, Ricardo Franco Guzmán, Fix Zamudio, el maestro Moisés Moreno, que me merecen todo el respeto del mundo, son de las personas más sapientes que ha habido en muchos años en México en materia penal. Moisés Moreno, yo creo que sí lo conocen ustedes, ha sido el único abogado de habla española, estamos incluyendo a españoles y a toda la gente de América Latina, que logró traducir al español los textos jurídicos más importantes del funcionalismo alemán. Moisés Moreno vivió 7 años en Alemania. Él viene de Oaxaca, él es un hombre muy sencillo, muy humilde, pero que en base al trabajo ha logrado enormes cosas. Él es doctor en Derecho, alcanzó el grado honoris causa en la UNAM. Posteriormente tuvo que aprendió alemán en 4 meses. Aprendió alemán en 4 meses, estuvo 7 años en Alemania y es el único abogado de habla hispana que ha logrado traducir al español los textos más importantes de la corriente filosófico-jurídica del funcionalismo alemán. Es por dar un ejemplo lo que decimos en ese sentido. ¿Qué pasa con todos nuestros grandes maestros del derecho tradicional mexicano? Se oponían a esto. Se oponían a esto ¿por qué? Porque todos fuimos formados dentro de un esquema tradicional. Dentro de un esquema en el cual todo el mundo conocemos, todo el mundo sabemos cómo nos movemos, todo el mundo sabemos cómo se maneja, para bien o para mal, y sabemos cuál iba a ser el resultado, para bien o para mal. Pero con esto las cosas cambian. Y esto es como en el Big Brother, todos los días las reglas van a ir cambiando dependiendo de las circunstancias. Tenemos un público muy joven y eso me da mucho gusto, porque ustedes van a ser los que van a conocer y los que van a poder entender de mejor manera este nuevo sistema. En América Latina, ¿cuántos países creen ustedes que todavía siguen manejando el sistema inquisitorio que es el que nos rige? Es un inquisitorio mixto, el que nos rige todavía. ¿Cuántos países en América Latina creen ustedes que seguimos integrados a este viejo sistema? ¿Se escuchan ideas? No. Son pocos. Menos de 5. 2. ¿Quiénes son esos 2 países? Chile. Haití y México. ¿Qué pasa? En este sentido, este nuevo sistema de justicia es un parteaguas jurídico. Es la reforma, esto que voy a comentar no, yo no vengo a dar clase, eso se los quiero comentar, yo no vengo a dar clase ni vengo a dictar una tesis doctoral. Yo vengo a compartir con mis amigas y con mis amigos de Veracruz, que tanto estimo y tanto quiero, esto que es importante que conozcamos todos. Esto que está pasando en México no pasaba desde hace 95 años. Estamos viviendo, jóvenes, la historia. La generación nuestra, de los cincuentones que estamos aquí, antes la historia la leíamos, la veíamos y la escuchábamos con los comentarios que nos hacían los más viejos a nosotros. Pero ahora la gran ventaja de ustedes, jóvenes,
Ustedes no van a tener que escuchar la historia, ni van a tener que leerla únicamente. Ustedes la están viviendo. Y eso es un privilegio que la vida nos da en este momento. Cíclicamente, la historia nos va dando cambios totalmente especiales y profundos. Ese cambio en lo jurídico y particularmente en lo penal lo estamos viviendo ahora, en este momento. 2008. ¿Qué pasa en el 2008? La reforma constitucional que establece el nacimiento de un nuevo sistema de justicia penal. ¿Cuál es? El sistema acusatorio adversarial. Mucha gente en las calles, algunos abogados, le dicen a ustedes del nuevo sistema de justicia de juicios orales. No es el juicio oral. La oralidad no es lo más importante de este sistema. La oralidad es la característica principal, pero no es lo más importante. ¿Qué es lo más importante de este sistema? Lo más importante es el sistema de solución de conflictos a través de diversos instrumentos como son la conciliación, la mediación, los juicios abreviados y todo lo que corresponda a elevar la voluntad de las personas a la calidad más importante y más alta. Este sistema le da a todas las personas en el país la capacidad y la facultad de resolver de manera consensada cualquier diferencia que pueda haber. No significa que en todos los delitos va a ocurrir esto. En los delitos graves no va a haber ningún tipo de mediación ni de conciliación. Van a ser conciliables todos los delitos, menos ¿cuáles? Homicidio, secuestro, violación, trata de personas. Todo lo que son considerados como delitos graves no van a ser objeto de mediación. Todos ellos irán hasta la última instancia, que es la etapa de juicio oral. Para no abrumarlos tanto, y que esto sea un poquito más interactivo, si me lo permiten voy a tratar de moverme para ir viendo. Licenciado, ¿me lo permite? Le pediremos a nuestro amigo si nos va apoyando. En este concierto de ideas nacieron dos principales puntos. Los penalistas mexicanos más relevantes decían: hay que unificar el Código Penal y hay que unificar el Código de Procedimientos Penales. Otra corriente decía: no, momento, oye, ¿y los estados que estamos pintados? ¿Que los estados del país no tenemos historia y tradición jurídica que nos permita, de acuerdo al Pacto Federal, darnos nuestra propia ley? Y se resolvió esa diferencia con un empate. Así que las cosas quedaron de la siguiente manera. La unificación se va a dar únicamente en materia procesal, nada más. Y en materia sustantiva, cada estado del país seguirá rigiendo su propia legislación penal. ¿Esto por qué? México somos un país pluriétnico, multicultural. Lo que le preocupa a los veracruzanos, pues quizá a la gente de Jalisco, pues como que no les interese mucho. A lo que pasa en Jalisco, lo que les interesa a los de Jalisco no les va a interesar a los de Yucatán, ni tampoco a los de Chihuahua. Y derivado de todo ello, es que entonces se decide que los estados del país deberán seguir estableciendo su propio lineamiento en materia de derecho sustantivo penal. Pero en materia adjetiva sí vienen los cambios. Y el cambio viene en la forma. Si le pido a mi amigo, empezamos. Esta reforma se fortalece y se funda en el artículo 73, fracción 21 de la Constitución. Esta reforma al artículo 73 nos da la capacidad al Congreso de la Unión para legislar en materia procesal. A partir de esa reforma que se realiza, el Congreso de la Unión tiene la posibilidad de dar entonces en este momento a todo el país una legislación penal única. Seguimos, por favor. La denominación de código fue también motivo de pleitos y de discusiones, y decían: vamos a llamarle Código Único de Procedimientos Penales. No, eso no suena mal, porque eso suena como que estamos sometiendo a los estados del país a una legislación que no es la suya.
y es una fractura al pacto federalista. Bueno, vamos a cambiar y vamos a denominarle Código Nacional de Procedimientos Penales. Esa denominación en México es poco usual. Ustedes son expertos en la materia y saben perfectamente bien que Código Nacional regularmente no es una palabra que se utilice. Esto más bien suena como a la forma en cómo los estados centralistas manejan sus leyes. El Código Nacional Civil en Cuba, el Código Nacional Penal en Cuba o en otras entidades dominicanas, etcétera, etcétera. Pero en países federales como nosotros, la denominación no era muy bien entendida. Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Por qué nacional? Porque es para todos, nada más, con esa idea. Bien, este código surge de 3 iniciativas presentadas en la Cámara de Senadores por los grupos parlamentarios del PRI, PAN, PRD y Partido Verde. Las iniciativas se turnaron a las comisiones de justicia. Discúlpame, te voy a dar la espalda un buen rato, amigo. Las iniciativas se turnaron a las comisiones de justicia, puntos constitucionales del Senado para su análisis y discusión. En esos análisis y discusiones participó gran parte de la sociedad civil, académicos, personas muy involucradas en el tema y organizaciones civiles que les interesaba mucho saber qué estaba pasando. Ejemplo, México SOS, Alto a la Delincuencia, México contra el Secuestro, todas las gentes de la sociedad civil que están involucradas en este movimiento. Seguimos, por favor. Las comisiones de justicia y puntos constitucionales del Senado llevan a cabo 4 audiencias públicas en las que expertos, académicos, autoridades, profesionales y representantes de la sociedad civil se hace toda una explicación y se discute de manera muy profunda lo que estaba pasando y lo que se necesitaba para México. Se integra, por lo tanto, un consejo técnico para la elaboración del proyecto. El trabajo se llevó a cabo durante los meses de mayo a agosto del 2013. Seguimos, por favor. Se llevó a cabo un simulador en materia de procedimiento penal en el Senado de la República. Muchos de los senadores y diputados no conocen, como muchos de los mexicanos, cómo se lleva a cabo las audiencias en el nuevo sistema de justicia penal. Y no crean que es sencillo entenderlo. Esto lleva su tiempo y tiene una cierta complejidad. Comentábamos igual con los amigos de la barra mexicana, con sus maestros de la escuela, cuando inicio, junto con algunos compañeros más, nuestros primeros contactos con el nuevo sistema, parecía un sistema de locos, parecía un sistema de otro planeta que no tenía nada que ver con nosotros. ¿Por qué pensábamos eso? Porque nosotros estamos prejuiciados porque fuimos de una generación que no tiene nada que ver con esto. Por eso reitero, ustedes como jóvenes son los que más van a poder aprender de ello, porque ustedes están mucho menos prejuiciados que nosotros. Esto es muy importante. Se realiza un simulador en materia procesal ejecutado por jueces, ministerios públicos y defensores, quienes representaron procesos ante todas las cámaras, tanto de senadores como de diputados. Por favor. El 5 de diciembre, el Pleno del Senado de la República aprueba el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide el Código Nacional. El 6 de diciembre del 2013, del año pasado, dense cuenta que esto tiene muy poco tiempo, el Senado turna la minuta a la Cámara de Diputados. Gracias, por favor. Posteriormente, el 10 de diciembre, la mesa directiva de la Cámara de Diputados recibe el dictamen. El 5 de febrero se pasa al Pleno después de discusiones que se llevaron a cabo dentro de la Cámara y se aprueba el 5 de febrero del 2014, se aprueba la minuta y se expide, por lo tanto, ya el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ese fue un gran logro del derecho penal mexicano. Para que esto, que se los platiqué a ustedes en 15, 20 minutos, tardamos 100 años en cambiar, 95 años en cambiar lo que era una máxima en materia penal. Ahora es una realidad, ahora ya lo tenemos, ahora tenemos que trabajar con él. La publicación en el Diario Oficial de la Federación es de marzo de 2014. Seguimos, por favor. Ahora, vamos a entrar ya a la carne del asunto. La estructura del Código Nacional es el siguiente. Hay 490 artículos divididos en 13 títulos. Gracias. La vigencia. ¿Cuándo va a entrar en vigor este Código Nacional?
entrará en vigor de forma gradual en las entidades federativas del país cuando inicie la operación del sistema de justicia penal acusatoria. Seguimos, por favor. Recordemos que en el país solamente hay 3 estados que tienen implementado al 100% el nuevo sistema, que son Chihuahua, Morelos y el Estado de México. Son los únicos 3 en el país que tienen implementado al 100% en su extensión territorial. Hay algunos otros estados del país, como Durango, Zacatecas, Veracruz tiene algunas partes también. Hay algunos estados que tienen por partes la vigencia del sistema, pero falta todavía mucho trabajo para hacer. ¿En qué aspectos beneficia este código? Se brinda la certeza jurídica a la sociedad, evitando la desigualdad en la forma de juzgar. En la forma, recordemos que estamos hablando de un código adjetivo y hablamos de formas. En muchas ocasiones, el ser detenido en Chihuahua era muy diferente a si yo vivía en Yucatán, y por supuesto que era diferente si yo vivía en Tamaulipas a vivir en Jalisco. ¿Qué es lo que se pretende? Todos los mexicanos tenemos el derecho a ser juzgados de una sola forma, no tener que estar lidiando con 32 códigos de procedimientos penales, solamente uno, y esa es la gran ventaja, la unificación del procedimiento penal. Se crean, lo que les dije hace un momento, los mecanismos alternos de solución de conflictos, reduciéndose la cantidad de asuntos que son llevados a juicio. Esto es otra de las virtudes y de las bondades del sistema. El sistema penal mexicano está saturado, está colapsado, porque hay que hablarlo muy claro. El sistema penal actual está colapsado y está a punto de morir, para efecto de dar paso a un nuevo sistema que lo que pretende es desinflar ese gran globo que es el sistema penal. ¿Qué significa? Que cuando se llegue a un juicio, al juicio de audiencia oral, que es el último juicio dentro del sistema acusatorio, sea que se lleguen a él los mínimos asuntos. ¿Por qué? Porque la gran cantidad de asuntos van a ser resueltos a través de los mecanismos alternos de solución de conflictos. Eso es lo más importante de este nuevo sistema. La creación de los mecanismos alternos de solución de conflictos. En eso se va a centrar la posibilidad de que este sistema sea exitoso. Lo cual significa, y nos lleva a poder afirmar lo siguiente: mientras más exitoso sean los mecanismos alternos de solución, va a disminuir considerablemente la cantidad de burocracia penal que tenemos en todas las agencias del Ministerio Público y en todos los juzgados penales del país. Se posibilita que el proceso penal sea más rápido, transparente, equitativo, a través de la oralidad. Y aquí volvemos a reiterarlo: la oralidad no es lo más importante. Se ha vendido mucho la idea de los juicios orales como la gran panacea. La oralidad es simplemente la forma, no es lo más importante. Con la aprobación del código se garantiza que las actuaciones se den en el marco del respeto a los derechos humanos. Y aquí se amarra con lo que comentábamos hace un rato. La reforma del 2011 del artículo 1 constitucional en materia de derechos humanos establece y privilegia por encima absolutamente de todo el respeto a derechos humanos, presunción de inocencia y debido proceso. Por eso Florence Cassés tuvo que salir de la cárcel. El debate probatorio se verificará siempre en presencia del juez. El juez no lo vemos. Y hay una cosa, yo escucho en ocasiones a la sociedad civil que comenta a los organizados y que dicen: es que los jueces son unos corruptos, los jueces y todo el sistema son una bola de corruptos, tranzas, X. Los jueces no los vemos. ¿Cómo vamos a ver al juez si tiene 5,000 asuntos en sus manos que escasamente le da tiempo para poder leer los más relevantes y resolverlos de la mejor manera? No hago una defensa del actual sistema. Yo fui criado en este viejo sistema. Las propias condiciones del sistema no permitían ni que los jueces pudieran estar atentos a la atención al público, porque el tiempo simplemente no alcanzaba para ello. Ahora va a ser diferente. Siempre va un juez que lleve la audiencia, y siempre la persona, que en este caso es el ofendido, la víctima y el inculpado,
siempre van a ver a un juez en el momento de su audiencia. Las etapas del procedimiento penal. Primero, son las tres etapas, las únicas son la de investigación, la etapa intermedia o de preparación a juicio oral y la etapa de juicio oral. En este caso, aquí viene lo que comentaba yo hace un momento. Este sistema acusatorio será más exitoso si no llegamos al tercer punto. En un sistema acusatorio donde el mayor porcentaje de asuntos llegue a la tercera etapa, va a significar una derrota y absolutamente podríamos afirmar que el sistema no funciona y que estaría decretado el fracaso del sistema. Lo que buscan es no llegar a ese punto. Exactamente. Nunca, bueno, no nunca. Hay asuntos que sí van a llegar, como lo que comentábamos. Homicidio, violación, delitos graves. Pero en delitos que no sean graves, el objetivo es no llegar a la última etapa. Por eso las dos primeras etapas dan a todas las personas una enorme posibilidad de solución, como lo vamos a ver hoy. Las fases de la etapa de investigación, que es la primera, comprende la denuncia y querella hasta la solicitud que hace el Ministerio Público al juez de control. Recuerden que aquí va a haber tres tipos de jueces. El primero es el juez de control, el juez de audiencia intermedia y los jueces de la audiencia oral. Jueces de audiencia oral, que siempre serán tres porque es una decisión colegiada. La segunda, investigación complementaria. En esta etapa se desahoga la audiencia de control, donde el Ministerio Público formula la imputación. Formular imputación es lo que sería similar a la consignación, a lo que le llamamos actualmente el momento en que el Ministerio Público consigna la averiguación al juez. Seguimos, por favor. La segunda etapa, la intermedia o de preparación a juicio, comprende desde la formulación de la acusación, que sería en este caso lo que ahora conocemos como consignación, hasta el auto de apertura a juicio. El auto de apertura a juicio es lo que ahora le llamamos nosotros, lo que tradicionalmente le llamamos auto de término, que puede ser formal prisión, libertad por falta de elementos. Y la tercera, de juicio oral, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de Juicio. Y reiteramos, la tercera etapa se conforma por un tribunal de 3 jueces, porque la decisión es colegiada. Aquí viene la médula de todo este sistema. Mecanismos alternativos de solución de controversias. Esto es la médula y lo más importante, y donde todos como abogados debemos conocer para saber manejarlo. Las salidas alternas son las siguientes. Primero, el acuerdo reparatorio. Es el pacto entre las partes para efecto de lograr la solución del asunto. Un acuerdo entre las partes. Segundo, la suspensión condicional del proceso. Son condiciones que el juez de control le impone al imputado y procede en las 2 primeras etapas. Perdón, no sé si los compañeros de este lado alcanzan a ver esta parte. No se ve. Podemos mover tantito la mesa. Disculpa, licenciado. Va a caer. ¿Ya se ve? Ya. Sí. Ahí sí. Okay. Acuerdo reparatorio es el pacto entre partes, aplica en las 2 primeras etapas del proceso. Obviamente ya no puede haber un acuerdo reparatorio cuando vas ya a la audiencia de juicio oral. El segundo, la suspensión condicional al proceso, son las condiciones que el juez de control le impone al imputado y procede igualmente en las 2 primeras etapas. Seguimos, por favor. La siguiente forma o mecanismo alterno de solución, la terminación anticipada del proceso, en el artículo correspondiente. El procedimiento abreviado. ¿Qué es el procedimiento abreviado? Se deriva de la aceptación que hace el imputado de su responsabilidad en el delito que se le imputa y la renuncia al juicio oral. Sí, señor juez, yo acepto que entré a la casa de Pedro y yo me robé todos los electrodomésticos de la casa de Pedro. Yo fui. Y en base a la aceptación que yo hago, se me va a imponer una condena disminuida. Consiste, obviamente, en la reducción de las penas de prisión. Seguimos, por favor.
Primer supuesto, en los delitos cuya media aritmética no exceda de 5 años, en delitos dolosos la reducción será hasta de una mitad de la pena mínima. En delitos dolosos, la reducción será de la mitad de la pena mínima. Si la mínima dice, el delito va de 2 a 4 años, la aceptación se da, por lo tanto, el juez me impone una pena de 3 años. Era de 2 a 4 y me pone la pena de 3, pero derivado de que yo estoy en este supuesto, se me disminuye la mitad de la pena mínima. Si la mínima era 2, se me disminuye 1 año, y en lugar de estar 3 años en la cárcel voy a estar 2 años. Eso es en el caso de los delitos dolosos. En los delitos culposos, la reducción es de las 2/3 partes de la pena mínima. 2/3 partes de la mínima. ¿De acuerdo? Con el mismo ejemplo que que les dije hace un momento, se puede jugar la misma idea. Segundo supuesto, en cualquier otro caso en que la media aritmética exceda de 5 años, la reducción será de 1/3 parte de la pena mínima para los delitos dolosos, y en los delitos culposos la reducción será de la mitad de la pena mínima. Criterios de oportunidad, otra salida alterna de solución, importante, criterio de solución. Esta va a ser una facultad exclusiva del Ministerio Público. Únicamente el Ministerio Público lo puede hacer. ¿Y cuándo lo puede hacer? Cuando considere innecesario ejercitar la acción penal. Esto ha sido muy criticado, pero consideramos que también se vale. Siguiente, siempre y cuando se haya reparado el daño y no afecte gravemente el interés público. Mi vecino, con su vehículo, destruye la bicicleta de mi hijo. La dejó tirada o mal puesta, mi vecino no se fija y pasa por encima de la bicicleta y la destruye. En ese momento, si el vecino repara el daño y no se encuentra afectado el interés público, porque a final de cuentas es un interés particular, se puede dar el criterio de oportunidad. En el momento en que el Ministerio Público diga, este asunto es un asunto que no reviste interés público, quedó solamente en la reparación del daño entre particulares, por lo cual el asunto lo mando al archivo y ya no voy a ejercitar acción penal, ni voy a generar ningún otro movimiento penal de ninguna naturaleza. Seguimos, por favor. Casos en los que procede. Hablé de un delito menor, pero esto va también en diferentes delitos. En delitos cuya pena máxima sea la máxima, sea de 5 años, cometidos sin violencia, que sea de carácter patrimonial, cometido sin violencia, en el que el imputado haya sufrido daño físico o psicoemocional grave, cuando haya pena alternativa y cuando sea innecesaria o desproporcional. Son los casos en que es procedente. Seguimos, por favor. Las excepciones a los criterios de oportunidad. Delitos de violencia familiar. Cuando sean delitos de violencia familiar, no puede haber criterio de oportunidad. Esto es, el esposo golpea a su mujer, la agrede, hay violencia, hay lesiones. Quizá no se llega ni a fracturas ni cosas tan graves, pero hay lesiones. Hay lesiones por mínimas que sean, pero las hay. Después del avenimiento, llega la pareja ante el Ministerio Público y le dice, oiga, realmente ya nos avenimos, ya no hay ningún problema, queremos que el asunto a través del criterio de oportunidad se mande al archivo. No procede. ¿Por qué? En violencia familiar hay disposición expresa. No va a proceder el criterio de oportunidad en materia de violencia familiar, ni tampoco en delitos fiscales. Ojo, abogados. Seguimos, por favor. Prisión preventiva. Este es otro concepto importante. La prisión preventiva dentro del nuevo sistema de justicia penal va a ser la excepción y ya no va a ser la regla. Y esto es un tema de lo más importante para percibirlo como abogados y para explicarlo a la sociedad. Ustedes como abogados,
Llega un cliente, le dice, oiga, un amigo, un vecino, un socio, hicimos un negocio, invertí con él 1 millón de pesos, 500,000 pesos, la cantidad que sea, y ya me di cuenta que me está defraudando. Se investiga, efectivamente es un fraude, y se inicia todo el proceso, y su cliente le va a decir, oiga, ¿y cuándo lo van a detener? No, pues, ¿qué cree? No lo van a detener. Oiga, licenciado, pero ¿cómo? Si él me defraudó con 1 millón de pesos y se pasa todos los días frente a mi casa burlándose de mí. Oiga, licenciado, usted no está haciendo el trabajo bien, o ya se vendió con esta persona, ¿eh? ¿Cómo le vamos a hacer llegar a la gente esa información? ¿Cómo se lo vamos a explicar? En eso, los abogados, los estudiantes, toda la gente que estamos involucrados en esto, tenemos que empezar a cambiar nuestra forma de pensar. Explicarle a nuestra gente lo siguiente: en delitos de esta naturaleza, delitos que no son graves, la prisión preventiva nunca va a aplicar. ¿Por qué? Porque existen otros mecanismos que la ley prevé para garantizar que esa persona va a reparar el daño. Pero nuestra gente, la sociedad mexicana y nosotros mismos estamos acostumbrados a lo siguiente: si alguien me hizo algo, ese alguien tiene que estar detenido. Si yo no lo veo detenido, ¿qué pasa? Desde mi punto de vista voy a decir, no se me hizo justicia. Desde un punto de vista no jurídico, sino el punto de vista social. Si la gente no ve detenido al que le hizo algo, la gente percibe que no está haciendo justicia en su asunto. Y eso es algo que tenemos que trabajar mucho, todos los que tenemos algo que ver en la justicia, para irlo permeando en la sociedad. Será la excepción y no la regla. Solo aplicará para los delitos señalados en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos. Solamente contra esos delitos aplicará la prisión preventiva. En todos los demás delitos, nunca la persona va a pisar la cárcel. En los casos en que se aplique la prisión preventiva, el juicio no podrá prolongarse más de 1 año. Esto también es importante. Las personas pasaban en prisión preventiva años, con lo cual se estaba violando flagrantemente el principio de derechos humanos, el principio de presunción de inocencia y el principio del debido proceso. Si se llega a ese plazo, el imputado, y aquí importante, véanlo, si se llega a pasar un día, el juez pasa el día 366 y la persona no ha sido resuelta su situación jurídica, el imputado deberá ser puesto en libertad inmediata mientras se concluye el proceso. Inmediata. Y estamos hablando de delitos que en este caso puedan ser de difícil reparación, pero está privilegiándose tal circunstancia. Sí, adelante. ¿Habría la oportunidad de escuchar la redacción de ese artículo 167? Mire, no lo traigo ya en este momento. Hay un tiempo que me definieron los organizadores, y si le entramos al articulado en lo específico, nos vamos a pasar aquí un buen rato. Yo les quiero dejar estas ideas para efecto de que todos los puntos de vista y todas las dudas que lleguen a surgir, pudiéramos en otra visita que hiciera yo, ir hablando ya en lo particular de algunos temas, ya con la ley en la mano, y tratando de explicar punto por punto, porque si no, no acabaríamos, mi querido amigo. Si quiere un poquito más tarde, en un papelito hágame llegar su duda, su punto de vista, y lo vemos con todo gusto. Seguimos, por favor. La prisión preventiva de oficio, artículo 19 constitucional, eso es donde sí va a aplicar en todos los siguientes casos, como lo decíamos: delito contra la salud, secuestro, trata de personas, delincuencia organizada, delitos cometidos por medios violentos, armas y explosivos, violación, delitos contra la seguridad nacional y homicidio doloso. Estos son los únicos delitos que por materia especializada procederá la prisión preventiva de oficio, única y exclusivamente. Seguimos, por favor. Excepciones a la prisión preventiva. ¿Cuáles van a ser las excepciones? 1.
Que el imputado sea una persona mayor de 70 años o afectado por una enfermedad grave o terminal. Es una excepción a la prisión preventiva. Siguiente. El órgano jurisdiccional podrá ordenar que la prisión preventiva se ejecute en un domicilio de la persona imputada o, de ser el caso, en un centro médico geriátrico bajo las medidas cautelares que procedan. Seguimos. Valoración de las pruebas. Otro tema importantísimo. ¿Cuál era el esquema de la valoración de la prueba en el sistema que sigue vigente, en nuestro sistema inquisitorio mixto? La prueba tasada. La valoración de pruebas es la prueba tasada. ¿Qué significa esto? Ustedes lo saben perfectamente bien. Existen condiciones y reglas muy establecidas, muy fijas, para saber cuánto valoramos cada una de las pruebas. Las pruebas en este momento, en el nuevo sistema, en el sistema acusatorio, el que va a entrar en funcionamiento en junio de 2016, es total y absolutamente libre. Ya no va a existir ninguna regla, ya no va a existir ninguna condición al juez para que pueda valorar la prueba confesional o la prueba testimonial. La valoración es totalmente abierta a la discrecionalidad del juez, absoluta y totalmente. Es un cambio radical en lo que es el proceso penal. Y una apertura